feliz. Sí, es un día feliz en el cual nos encontramos para alabar el nombre de nuestro Dios y poder escuchar hoy su palabra. ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros también podemos darle al Señor? Un canto de alabanza, un canto de victoria, un aleluya, un gloria a Dios. Como dice en Habacuc 3:18, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así que alegrémonos en su presencia. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está.
te llamamos. Sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es. Redentor, libertador, eres rey, conquistador, Cristo, Cristo, tu nombre grande es. Tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, oh Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo, nombre grande es, tu nombre grande es. Sanador, restaurador, maestro, salvador, amante, eres dador, tu nombre grande es. Redentor, libertador, eres rey, conquistador, Cristo, Cristo, tu nombre grande es. Tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, oh Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay nombre más santo que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay nombre más santo que tú, más santo que tu nombre, Cristo. Oh Cristo, tu nombre es Cristo, resucitado Rey, alto y sublime, reinas con poder. Solo en tu nombre, oh Dios, tenemos hoy perdón. Te llamo Cristo, te llamo Cristo, te llamo Cristo, te llamo Cristo. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay nombre más santo que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay nombre más santo que tú, más santo que tú. Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú, no hay nombre más santo que tú, Cristo. Nadie puede darnos luz y hacer lo que haces tú, no hay nombre más santo que tú, más santo que tu nombre, Cristo. Te llamo Cristo, te llamo Cristo, te llamo Cristo. Prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios.
Oremos juntos. Gracias, Señor, por este tiempo especial en el que podemos estar juntos, cada familia escuchando tu palabra a pesar de las distancias y de cualquier circunstancia. Que tu palabra, que es viva y eficaz, entre en nuestras habitaciones, en nuestros hogares y en el corazón de cada oyente. Señor, te doy gracias porque tú eres fiel. Te doy gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Abrimos nuestros corazones para recibir tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos en esta noche, queridos hermanos, amigos, a este encuentro especial con Dios. Hemos comenzado una serie de programaciones y actividades de acercamiento a la Biblia, a la palabra de Dios, porque recordamos en el mes de septiembre el mes de la Biblia. Y oír la voz de Dios resulta una experiencia imperiosa para el tiempo que estamos viviendo. Dios hablándonos. La Biblia es el libro que nos habla de parte de Dios, de forma personal. Dios se acerca a nosotros y nosotros le buscamos y nos acercamos a Él. Que Dios le bendiga de una manera especial al abrir la Biblia en esta oportunidad. Quiero invitarle a abrirla en el libro de Ezequiel, capítulo 26. Ezequiel, capítulo 26. Tenga su Biblia abierta allí, si quiere tener un cuaderno para tomar notas. Estaremos meditando sobre esta profecía del profeta Ezequiel, profecía contra la ciudad de Tiro, entregada por Dios en la boca del profeta Ezequiel en el año 590 antes de Cristo. Y se intitula la charla "Y la Biblia tiene razón". La Biblia tiene razón. Y los investigadores, los descubridores, los grandes descubrimientos arqueológicos ratifican, comprueban este título. La Biblia tiene razón en todos los datos históricos, geográficos, arqueológicos, acerca de los imperios que gobernaron al mundo y acerca de la relación con el pueblo de Dios, Israel y el Señor Jesucristo. Y qué bien nos hace a los cristianos ver que los descubrimientos del Mar Muerto, de las cuevas de Qumrán, pueden ratificar la veracidad de la palabra de Dios en los escritos, en los papiros descubiertos que tienen miles de años, que ratifican todo lo actuado y todas las traducciones escriturales. Sí, usted y yo podemos confiar plenamente que la Biblia es palabra de Dios para cada uno de nosotros. Una palabra que Dios inspiró a los hombres. Cuando uno habla de inspiración, quiere decirnos aliento de Dios. Dios le dio el aliento a las personas, las palabras, para que éstas las pudieran comunicar al pueblo de parte de Dios. Por lo cual en el versículo número 1 de Ezequiel capítulo 6, donde estaremos trabajando, dice Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Dios le transmitió la profecía
mostrando lo que iba a suceder en el futuro con esta ciudad de Tiro. Tiro, una ciudad de los fenicios, imponente, importante, que se encontraba en la parte sur de Fenicia, hoy esa zona es el Líbano, y que se encontraba Palestina en la parte sur de Fenicia y limitaba en su parte norte con la parte sur de Tiro. Tiro significaba en aquel mundo lo que Nabucodonosor significaba con su poderío terrestre en ese tiempo. Imagínate, el poder marítimo de Tiro era inigualable, inigualable. Conquistaba todas las flotas, dominaba todo el Mediterráneo, dominaba todo el norte del África, fue el fundador de Cartago, su dominio era absoluto y su puerto era una vía estratégica marítima, militar y comercial entre el oriente y el occidente. Tiro se había enriquecido y en esa opulencia cayó en la soberbia y en la rebeldía contra Dios, contra el pueblo de Dios, Judá. Cuando Nabucodonosor conquista Jerusalén, Tiro sacó un decreto al aire, se alegró de esa conquista y entonces dijo: ahora que Jerusalén, el pueblo de Dios, desaparece de su poder, quedamos nosotros, Tiro, para dominar absolutamente al mundo, para manejar todo el comercio. Y algunos de los ciudadanos israelíes que vivían allí en Tiro fueron vendidos como esclavos. Fueron vendidos como esclavos. Y Dios no pasa por alto el pecado ni de las naciones, ni de los gobernantes, ni de los ciudadanos que la habitan. Dios tomó registro de esta acción contra su pueblo. Dios tomó registro de la burla de Tiro sobre Dios. Y Dios decretó el juicio sobre esta ciudad. Un juicio que se iba a llevar a cabo en 7 partes diferentes que tenemos aquí definidas. Y hay una cronología muy interesante que nos muestra cómo Dios tiene control de la historia, cómo Dios tiene control de los gobernantes del mundo, cómo Dios tiene control de los gobernantes de cada país. Dios es el Dios de la historia. Aunque a veces el hombre lo olvida, aunque a veces el hombre se siente autosuficiente en aquello que logra, que alcanza, que conoce y que cree dominar, no es así. La Escritura nos enseña lo contrario. Y al final de los tiempos, cada uno de nosotros deberemos rendir cuenta ante el juicio de Dios cuando partamos de esta tierra, porque todos partiremos de aquí y porque todos tenemos que enfrentar delante del gran trono blanco a Dios, al que tal vez negamos con nuestros actos, con nuestras declaraciones. Qué interesante es. Veamos esto. ¿Cómo se cumplió esta profecía? Versículo número
7 nos habla del cumplimiento de la primer parte. Ezequiel 26, 7. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que del norte traigo yo. Dios trae. Dios pone en la cabeza del rey, del dominio terreno, que era Nabucodonosor, el deseo de atacar a Tiro. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? Fue en el momento justo que Dios lo decretó como castigo por su soberbia y pecado. Yo traigo contra ti, Tiro, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Qué impresionante. El poderío terrestre contra el poderío naval. Y esto comenzó 4 años después que proclamara Dios por boca de Ezequiel la profecía. Y ocurrió así. Nabucodonosor sitió a la ciudad de Tiro, ciudad fortificada, ciudad que tenía la flota más grande y más poderosa del mundo. La sitió por 13 años. Fue una lucha impresionante. Pero finalmente Tiro cae en manos de Nabucodonosor. Y ahí ocurre algo, un descubrimiento extraordinario. Porque cuando el rey entra a la ciudad, descubre que la población ya no está más allí, que la población se había dirigido en su flota a una isla que estaba a 800 metros de la costa, una isla rocosa, y ahí habían construido lo que se llamó la nueva ciudad de Tiro, y estaba totalmente rodeada por su inexpugnable flota. Y Nabucodonosor destruye totalmente los edificios de la ciudad, los deja en escombros, en polvos, pero evalúa que él no tiene una flota para atacar a Tiro en la isla, y entonces regresa a Babilonia. Y acá se cumple, en un trayecto de menos de 20 años, la primer parte de la profecía de Dios. Veamos la segunda. La encontramos en el versículo número 5 y dice lo siguiente: tendedero de redes serás en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Versículo número 4. Demolerán los muros de Tiro, derribarán sus torres, barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa, como una peña lisa. Y versículo número 19 y número 12. Robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros y tus casas preciosas, y pondrán tus piedras, preste atención, y pondrán tus piedras y tus maderas y tu polvo en medio de las aguas, en medio de las aguas. Ahora bien,
Durante 241 años, Tiro fue la reina de los mares allí en la isla. La vieja ciudad no se reconstruyó más. Pero empieza a dominar al mundo el imperio de Alejandro Magno. Y en su sed y hambre de conquistas, sabiendo del poderío de Tiro, él llega por tierra delante de la ciudad. La observa y sabe que por tierra, de esa forma, no la puede invadir. Entonces, con su muy pequeña flota, empieza a conquistar de las ciudades vecinas todas las flotas posibles, de tal manera que su poder marítimo se hace numeroso, fuerte. Entonces intenta nuevamente ahora atacar con mejores posibilidades por mar a Tiro y no lo puede lograr, Vuelve a tierra y empieza a estudiar una nueva forma. Mira los escombros de la antigua ciudad y hace construir con sus miles de tropas, de soldados, un terraplén sobre las aguas con los escombros de Tiro y llega hasta cerca de la isla, de la ciudad, pero aún le faltaba un poco. Entonces se cumple la otra parte de la profecía. Hizo raspar las ciudades, los lugares periféricos, la antigua ciudad de Tiro, y con esa tierra, todo ese polvo, llegó hasta la isla. Cubrió los 800 metros. Y ese terraplén le posibilitaba atacar por tierra a la vez que lo hacía de manera simultánea por el mar. Y lo hizo así. Sitió por ambos lugares a la ciudad. 7 meses duró la batalla. 7 meses. Y finalmente Alejandro el Grande conquista a Tiro. Se lleva 30.000 habitantes que los vende como esclavos a otras naciones, mató a 8.000 y dejó a un puñado herido allí en la pequeña isla. Se cumplió cuando Dios dijo que tus riquezas, tus maderas, tus piedras, tu polvo será arrojado al mar. Pero algo más, dice la profecía que leímos. Serás convertida en una peña lisa, porque aún sacaron la tierra y el polvo que la cubría. La palabra de Dios se cumplió. Después de 241 años se cumplió. Del Dios de la historia, del Dios que te conoce, que me conoce, del Dios que ha establecido un día de encuentro inexorable con Él para que le rindamos nuestra vida, le rindamos cuál han sido nuestras obras y nuestra búsqueda y obediencia a Él. El Señor Jesucristo dijo, ni una palabra ni ninguna de nuestras obras será olvidada por Dios. Por cada una de ellas debemos rendir cuentas ante el Señor. Entonces, encontramos que el ítem 1, el ítem 2 y el ítem 3 fueron cumplidos. Ahora, en el versículo
número 12 y 19, del versículo 12 y 19 pasamos al versículo 15 y al 21. Dice así la Escritura. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro: ¿no se estremecerán las costas al estruendo de tu caída? Cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Y el 19 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: yo te convertiré, Tiro, en una ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. Y el 21, te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Ahora, ¿qué sucede? Fue tan grande el impacto de la caída de Tiro en las ciudades vecinas, en otros países, en donde como reguero de pólvora se anunció esto, que en todas las ciudades surgió el temor al poderío de Alejandro Magno. Y las ciudades que se resistían caían bajo su dominio en muerte y desolación. Entonces la mayoría prefería no resistirse, quedar bajo el dominio político de Alejandro, compartir las ganancias, pagar los impuestos y sobrevivir. Por eso la Escritura dice que otros temerán por lo que le sucedió a Tiro. La otra parte de la Escritura es muy interesante. Dice que, verso 5, tendedero de redes serás en medio del mar, porque yo he hablado, dice el Señor, y serás saqueado por las naciones. Y las naciones, como el mar hace subir sus olas, participarán. Qué notable, porque las naciones vecinas, sin querer, sin desearlo, al perder sus flotas con Alejandro, también participaron del saqueo de Tiro. Y qué notable lo que es el final de esta ciudad que impactaba al mundo. Usted estudió la historia. ¿Quiénes fueron los fenicios? Era el dominio absoluto sobre el mar. Y cuando uno estudia la enseñanza de la palabra de Dios y cómo Dios transporta sus designios, su soberanía y su voluntad a través de los tiempos, no dejamos más que asombrarnos por un lado y por otro lado colocar nuestra fe en lo que Dios enseña en su palabra y confiar en la Escritura como palabra de Dios, como palabra de Dios. Tendedero de redes, tendedero de redes. Aquel lugar que parecía inexpugnable en medio del mar, hoy está habitado por una pequeña aldea de pescadores. Y la costumbre que ellos tienen es remendar, lavar y trabajar con sus redes y luego tenderlas al sol para que sean secadas sobre las rocas. La palabra de Dios se ha cumplido. ¿Sabe cuántos años transcurrieron desde la profecía de Ezequiel hasta el cumplimiento total? 270 años.
270 años, de los cuales 241 la ciudad en tierra permaneció en escombros. Muchos se habrán burlado de Dios, habrán dicho, Dios se olvidó de lo que dijo. Momentito. Dios no es hombre para olvidarse de lo que dice, promete. Dios es Dios. Y Dios tiene sus tiempos para actuar y sus formas y maneras. Y finalmente las personas llegan a ser sus servidores, conscientes o inconscientemente. Porque Dios dijo de Nabucodonosor, mi siervo. Y fíjese, ¿qué quiso decir? Mi instrumento. Tanto para castigar a su pueblo rebelde de Judá, como tanto para castigar a la ciudad rebelde de Tiro. Serás convertida en tendedero de redes, dice el Señor. Otros temerán y abrirán el camino para el dominio del nuevo poder político del mundo. Todo lo que Dios dijo fue cumplido. Finalmente, se nos dice en el versículo 21, te convertirás en espanto y dejarás de ser, serás buscada y nunca más serás hallada y nunca más serás reconstruida. Como te mencioné, la ciudad de Tiro no existe más. Nunca más fue reconstruida. Busqué en un atlas y en la zona donde existía en tierra la antigua ciudad de Tiro, en esas cercanías hay una ciudad muy pequeña de 40.000 habitantes, 42.000, que se llama Sur, pertenece por supuesto al Líbano, y nada más. El lugar geográfico exacto es un lugar de manantiales que vierte al mar toneladas de metros cúbicos de agua potable. Pero allí no se reconstruyó más aquella antigua y poderosa ciudad. Y la nueva en la isla se convirtió en un tendedero de redes, en un pequeño puertito para la pesca, la que fue la reina de los mares, como dijo el profeta Isaías, la que parecía inconquistable, cayó bajo el poder de Dios, bajo el poder de Dios. Ya pasaron 2.500 años y la profecía sigue vigente. A mí me conmueve esto y me moviliza a confiar en cada palabra que tenemos en la Biblia. Te desafío, querido amigo, amiga que estás escuchando, consigue una Biblia, un Nuevo Testamento y pídele a Dios que te hable por ella. La Biblia tiene el poder transformador de Dios. Todos aquellos que buscamos a Dios a través de sus páginas y de la obra de la cruz, recibimos la bendición de conocerle en nuestra experiencia espiritual diaria de fe. Te animo, querido hermano, que a veces tomamos la costumbre de no darle el primer lugar a la palabra de Dios. No solo para leerla, para estudiarla, para memorizarla, sino para vivirla. Para vivirla. La Biblia fue escrita para vivirla. Y en este mes de la Biblia, yo te ruego que puedas darle un lugar especial en tu mente y en tu corazón y en tu voluntad a la voluntad de Dios revelada en la Escritura.
En el cierre de la charla, quiero comunicarte algo que a mí me sorprendió. Hay un autor cristiano, científico, catedrático, un hombre que ha tenido cátedras acerca de astronomía, matemática en distintas universidades de Estados Unidos, Peter Stoner. Él escribió el libro Y la Biblia tenía razón, mostrando los diferentes descubrimientos de los distintos lugares geográficos de las antiguas ciudades que encontramos en la Biblia. Él, en su labor docente y científica, le pidió a 600 de sus estudiantes de posgrado que hicieran un estudio de posibilidades acerca de las 7 partes de esta profecía. ¿Qué posibilidades tenía Ezequiel en sus propios conocimientos de saber, de conocer o de predecir en su naturaleza humana el cumplimiento de cada parte de esta profecía? ¿Podía hacerlo? Y los 600 estudiantes presentaron una tesis como respuesta a esta pregunta y dijeron: la posibilidad del conocimiento humano para predecir el cumplimiento de esta profecía de la caída de Tiro que tenía el profeta Ezequiel fue de una probabilidad en 400 millones de posibilidades. ¿Tú estás tomando nota? Este es un científico que hizo el estudio, con 600 estudiantes. La posibilidad era de una en 400 millones de posibilidades. ¿Qué quiere decir? Imposible. Imposible. En realidad fue palabra de Dios y cumplimiento de Dios. Ahora, me gusta a mí, le expresé el Dios de la historia, ese título, y me gusta también decir el Dios de las profecías, el Dios de la profecía. Cuando miramos el Dios de la historia y el Dios de las profecías, tenemos que decir como nuestro tema: y la Biblia tiene razón. Y la Biblia tiene razón porque es palabra de Dios, inspirada a los hombres y mujeres elegidos por Él. Esta última profecía la dijo en el año 740, antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías. Está en el capítulo 53 y habla acerca de la cruz, del Mesías, del Señor Jesucristo. Y fue cumplida en el año 33 de la era cristiana con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo en la cruz, por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nuestros pecados. El cumplimiento, para llegar a su culminación, abarcó 773 años de tiempo. Pero otra vez, y la Biblia tenía y tiene razón. Todo lo que Dios dijo de Jesús, el Hijo de Dios, y su obra en la cruz, fue cumplida. Fue cumplida. Y acerca de esto, hay una historia muy interesante de un joven que sube al tren con una cantidad de folletitos. Había espacios y reparten los folletitos que hablaban acerca de esta profecía de Isaías 53, la obra de Jesucristo por amor a todos nosotros en la cruz.
y había un hombre con su periódico abierto que leía y muy educadamente el joven lo toca y dice: Señor, le ofrezco este folleto. Y el hombre le responde y dice: joven, le agradezco mucho, pero prefiero leer las noticias frescas del presente de mi periódico antes que leer su folleto religioso del pasado. Entonces el joven, muy despierto, le dice: Señor, discúlpeme, pero pienso que usted puede estar equivocado, porque el folleto que yo le estoy ofreciendo habla del pasado, del presente y del futuro. Habla de su pasado también y del mío, que somos pecadores y que Jesucristo murió por nuestros pecados y que necesitamos recibirlo en el corazón para el perdón y la salvación. Habla del presente, porque hoy es la oportunidad que Dios nos ofrece para encontrarnos en fe con Él. Pero también habla del futuro, porque Dios estableció un día donde todos los que no le recibieron a Jesús tendrán que presentarse delante de Él para el juicio eterno. Entonces, este es el folleto más actualizado, abarca todo el tiempo. Y el hombre cierra su diario, lo mira y le dice: joven, me ha resultado interesante lo que usted me dijo. Por favor, entrégueme el folleto. Le prometo que lo leeré y pensaré en la decisión que debo tomar. Le agradezco. Y tú y yo tenemos esa misma oportunidad. Hemos compartido la palabra de Dios, sus profecías, la veracidad de la obra de Jesucristo para salvarnos. Y esto fortalece nuestra fe. En un tiempo donde las olas están embravecidas, en la turbulencia de la tempestad que nos toca vivir, Jesucristo es el ancla de nuestra fe que jamás será movida. Podemos confiar en Él y podemos acercarnos a Él por la palabra, por un folleto, por una oración, por una entrega del corazón. El Dios que es el Dios de los tiempos, el Dios que designó el día de nuestro nacimiento en esta época, el Dios que permitió este tiempo de pandemia en todo el mundo, te llama ahora a un encuentro de fe con Jesucristo. Es tu oportunidad. No sé qué diario estás leyendo, pero la Biblia no es un diario. La Biblia es la voz de Dios para todos los tiempos. Para todos los tiempos. Y Dios te invita en esta ocasión para que en tus palabras puedas decirle a Dios: quiero que entres a mi vida. Quiero recibir tu perdón y tu paz. Quiero estar preparado para el hoy, sanar mi vida pasada y tener la esperanza para el futuro. ¿Quieres encontrarte con tu fe en Jesús? ¿Quieres repetir esta oración? Te invito a hacerlo. Solo te oriento. Solo te oriento. Dile a Dios: gracias, Dios mío, por buscarme y por amarme en este tiempo. Gracias por oír tu palabra y gracias por saber que Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor. Por eso ahora quiero empezar
una relación nueva con Jesús. Lo invito, querido Dios, a entrar a mi corazón. Perdóname. Entra, Señor Jesús, y dame la esperanza de la vida eterna futura, pero de la vida eterna y de tu paz que cada día vivo aquí en la tierra. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida. Séllame con tu bendición. Amén. Amén. Un abrazo para ti. Recuerda, cuando mañana amanezca, no estás más solo. Jesucristo entró a tu corazón. Y la perspectiva de la vida ha cambiado para ti. Caminas cada día, tomado de la mano de Jesús. Y este libro, la palabra eterna de Dios, estará en tu corazón, como tu guía, como tu libro de fe y de instrucción. Un abrazo grande. Dios te bendiga. Dios te bendice. Amén. Te invito a que el día martes te puedas conectar en nuestra reunión de oración. No faltes. Y el domingo a las 19 horas estaremos aquí. Que tengas una semana de grandes bendiciones. Amén.